Bueno, México el proveedor silencioso, mientras otros exhiben palacios temporales, cúpulas de hierro, modernidad espectacular. México ponía el sudor, ponía el mineral, ponía la tierra, ponía la sangre. El porfiriato no fue pobreza por falta de trabajo, sino por exceso de trabajo para otros. Eso explica por qué había orden, había crecimiento, pero también había hambre, rebelión y estallido. Se sabe que México no alcanzó a organizar una exposición universal clásica al nivel de París, Chicago, San Luis, Luisiana, San Francisco. Durante el porfiriato, especialmente en 1908-1910, el régimen apostó por algo distinto. Hay una llamada Las Fiestas del Centenario de la Independencia de 1910. Esto fue en la práctica una exposición internacional encubierta, una vitrina de México moderno, el intento de Díaz por mostrar estabilidad ante el mundo. Se construyó o inauguró el Ángel de la Independencia, el Palacio de los Correos, la Columna de la Independencia, mejoras urbanas, avenidas, alumbrado, tranvías. También vinieron delegaciones extranjeras, diplomáticos, prensa internacional. Eso fue lo más cerca que México estuvo de una exposición universal propia. ¿Por qué no fue una exposición formal? Porque para eso se necesitaba una industria pesada propia, una tecnología exportable, un capital simbólico imperial, una narrativa de potencia. México podría mostrar orden, ferrocarriles, finanzas estables, pero no podía competir con Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra. Así que el formato fue celebración nacional, no exposición global. Y la revolución, el régimen quería proyectar continuidad, pero por debajo ya estaba roto. La revolución estalla meses después, en noviembre de 1910. No es que se cancelara una exposición ya montada, es que el sistema colapsó antes de poder repetir o ampliar ese modelo. Ya después de 1910 no había estabilidad, no había crédito internacional, no había legitimidad, no había interés extranjero en celebrar algo en México. La ventana se cerró, así que México trabajaba para el sistema, financiaba indirectamente ese brillo, pero no era invitado a dirigir el espectáculo. Cuando por fin intentó mostrarse como moderno, ya estaba endeudado, ya estaba socialmente fracturado, ya estaba a punto de estallar. Ahora vamos a pensar un escenario en el que durante el porfiriato se hicieron las cosas bien para ser una potencia. ¿Qué hubiera pasado? ¿Se le hubiera permitido a México? Vamos a ver. Aunque Porfirio Díaz hubiera hecho todo bien, las potencias no habrían permitido fácilmente que México se convirtiera en una potencia soberana. ¿Qué tendría que haber hecho Porfirio Díaz para que México fuera una potencia? En teoría, solo en teoría, México habría necesitado romper 4 dependencias estructurales. Industrializar de verdad, no solo extraer. No basta con minas, ferrocarriles, exportar materias primas. México habría tenido que fabricar maquinaria, desarrollar acero, química, ingeniería, proteger su industria con aranceles altos como Estados Unidos y Alemania. El problema, eso iba contra los intereses de Inglaterra y Estados Unidos, que querían a México como proveedor, no como competidor. Controlar la banca y la moneda. Para ser potencia, banca nacional fuerte, crédito interno para industria, deuda subordinada al desarrollo, no al revés. El porfiriato hizo lo contrario. Banca ligada a élites, dependencia del capital extranjero, prioridad
absoluta a la confianza externa, ahí se hipotecó el futuro. Romper el latifundio y el peonaje. Eso es durísimo, pero es real. Sin campesinos libres, sin salarios reales, sin mercado interno, no hay nación industrial. Estados Unidos, Japón y Alemania crearon clases medias, impulsaron consumo interno. México mantuvo servidumbre, reprimió sindicatos, anuló movilidad social. Eso frenó todo. Hay otro punto: educación técnica masiva. No solo alfabetizar, sino que se necesitaban ingenieros, químicos, técnicos, científicos. México educó élites, no masas. ¿Y aún así lo habrían dejado crecer? Es la pregunta. Aquí viene lo incómodo. Probablemente no. La historia comparada es clara. Solo hay que mirar lo que hicieron con otras potencias. Países como la India, industrial previa al dominio británico. Recuerdan que estaba ahí el imperio mogol, que por cierto eran descendientes de Tamerlán el tártaro, de la Tartaria independiente, descendiente de Genghis Khan. Llegaron los británicos, se apoderaron de la India, destruyeron al imperio mogol. De hecho, desde la India se organizó también ¿cómo se dice? Bueno, de ahí mandaban el opio a la China para luego provocar las guerras del opio con la dinastía Qin tártara. También hay que ver lo que hicieron con China, forzada a abrir sus mercados con las guerras del opio. También fue desindustrializada, humillada diplomáticamente, fragmentada. Véanse por ahí el reciente video de la rebelión de los Boxer, la caída de la dinastía Qin, que subí hace 2 días. Sí, hace 2 días. Que ese podría ser el fin del último rastro de aquella gran Tartaria que lo conformaba la dinastía Qin tártara, que gobernaba sobre China, Mongolia, el Tíbet. También era la Tartaria independiente, que abarcaba todo lo que son Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán y la gran Tartaria siberiana, que llegaba hasta Moscú. Se puede decir que era el último bastión